Uno de las 50 sobre la restauración de la iglesia. Sigo pidiendo ayuda económica para poder construir y sigo invitando a todas las jóvenes a que ingresen a esta congregación de religiosas para que se preparen y sean apóstoles en el mundo de hoy para reconstruir la iglesia como pide el Concilio Ecuménico Vaticano II. Queridos hermanos, San Pablo, permítame reflexionar a la luz de la restauración de la iglesia, reflexionar sobre su figura. Es un apóstol, es enviado por Jesucristo. La primera lectura nos narra cómo fue él a comparar su mensaje con el mensaje de San Pedro y del apóstol Santiago. Santiago quedó como obispo de Jerusalén cuando San Pedro se transfirió a Antioquía. Con ellos dos comparó toda su revelación directa de parte de Jesucristo nuestro Señor y coincidió perfectamente. Años después, el año 51, volverá San Pablo otra vez a Jerusalén, en lo que llamamos el primer concilio ecuménico, el concilio de Jerusalén, para someter a examen el que los paganos entraran a la iglesia sin pasar a través del judaísmo, sin tener que circuncidarse, sin tener que hacer todas las prácticas legales que acostumbran a hacer los judíos el día de hoy, diríamos. Y San Pablo, junto con los apóstoles, terminan diciendo por boca de Santiago: al Espíritu Santo y a nosotros nos pareció esto y esto y esto. Entonces San Pablo, primer punto, es un apóstol legítimo, enviado por la autoridad divina y también por San Pedro y los demás apóstoles. No es un mercenario que no entró por la puerta. San Pablo entró por la puerta al rebaño de la iglesia. El día de hoy el Papa habló, el miércoles pasado, acerca de predicadores que dividen, predicadores que no construyen, del internet. Habemos muchísimos en el internet, gracias a Dios, hay muchos sacerdotes y yo los animo a todos porque es lo que la Iglesia pidió. Los dos primeros documentos del Concilio Ecuménico Vaticano II fueron aprobados en 1963. Yo no estaba en Roma todavía. El documento Sacrosanctum Concilium sobre la liturgia, donde se pone obligatorio el latín, donde se pone obligatorio el órgano tubular, el canto gregoriano, la música polifónica, donde se dice que el breviario lo deben rezar los sacerdotes en latín, y otro documento pequeñito, Intermirifica, entre las maravillas del mundo moderno. Y habla el concilio de los nuevos medios masivos de comunicación social. Todavía no se inventaba el internet, 1963, pero el concilio, viendo el futuro, lo previó. Entonces, el Papa pide que construyamos, que unamos
que edifiquemos. Y viene eso. No vean videos que no les conste que sean de sacerdotes católicos, apostólicos, romanos, unidos con el Papa Francisco, unidos con el obispo diocesano. Es el criterio de la Iglesia, que viene desde los padres apostólicos. Tenemos unos escritos que fueron redactados cuando vivían los apóstoles todavía. Tenemos la Didache, el Pastor de Hermas y algunos otros escritos que han llegado fragmentariamente, como las constituciones de los apóstoles. Son muy antiguos, los conservamos. Puede haber algo de crítica textual respecto a la autenticidad de algunas partes, pero en globo son del tiempo de los apóstoles. Y luego vienen los escritos subapostólicos. San Clemente Romano, Papa, San Ignacio de Antioquía, San Policarpo y San Ireneo. Todos ellos fueron discípulos que conocieron a los apóstoles. San Ignacio es sucesor de San Pedro en Antioquía. San Policarpo fue discípulo del apóstol San Juan. San Ireneo conoció a los inmediatos discípulos de San Juan. Pues bien, San Ireneo y San Ignacio de Antioquía nos hablan del criterio de la tradición y unas palabras muy fuertes para los predicadores del Internet. Dice, hay que estar unidos con el obispo diocesano. Donde está el obispo, está la iglesia. Donde no está el obispo, no está la iglesia. A mí me da mucha alegría que está en el Internet el video de cuando vino mi señor obispo, nuestro señor arzobispo, Francisco Moreno Barrón, y que se fue de aquí feliz, contentísimo, que lo recibimos con tanto cariño, con tanto amor. En una misa solemne cantaron las religiosas en polifonía. Vio a los fieles su devoción. Estamos con el arzobispo Francisco Moreno Barrón. Cada predicador de Internet, debido a esta intervención del Papa Francisco en su audiencia del miércoles 23 de junio del año 2021, en que habla de cierta gente, así lo dice, está enojado el Papa, cierta gente que nada más divide, rígidos, y ya expliqué yo ayer, rígidos son los ramos secos que se separaron del tronco, los sarmientos cortados de la vid, que se ponen rígidos y hay que quemarlos en el fuego. Exhorto a todos los predicadores a que identifiquen a su señor obispo como yo lo acabo de identificar. ¿Con qué obispo estás? Tú, predicador de Internet, respóndele al Santo Padre
estás con el obispo, entonces estás con el Papa y estás con la Iglesia. Fue la preocupación número 1 de San Pablo, al inicio de su vida apostólica y al final. Segunda nota. San Pablo fue un hombre preparado, instruido, culto, por encima de sus coetáneos, de sus compañeros. Estudió en Jerusalén a los pies de Gamaliel. Gamaliel vive en tiempos de los apóstoles y es el que dice al Sanedrín de Jerusalén: dejen a los apóstoles en paz, si es obra de Dios, ustedes no van a poder contra ella. Y si no es obra de Dios, solita se va a desbaratar la Iglesia. San Pablo sabía perfectamente la lengua griega. En el capítulo 17 de los Hechos de los Apóstoles está en Atenas, la capital cultural en esos tiempos. Estudió en Tarso, que era una gran ciudad, nada menos, ahí fue a estudiar Cicerón, el maestro de la elocuencia latina, fue a estudiar a Tarso. Tenía maestros de los mejores para toda la literatura, filosofía, cultura griega. En el discurso, repito, del Areópago, San Pablo cita 2 poetas clásicos griegos de aquel tiempo. Conocía la literatura griega y nos narra, sobre todo al final de los Hechos de los Apóstoles, sus pláticas y discursos con los procuradores romanos. Vayan a ver la historia. Roma, en todos los lugares conquistados por sus ejércitos, hacía obligatorio que sus cónsules, procónsules, legados o delegados, gobernantes, hablaran siempre en lengua latina y que hubiera traductores para las lenguas locales, aún para el griego. De manera que Poncio Pilato habló con Jesucristo en latín y Cristo le respondió en latín. Porcio Festo y los demás procuradores romanos, gobernadores de Palestina con sede en la ciudad de Cesarea Marítima, hablaron con San Pablo en latín y San Pablo sabía latín. Como cualquier rabino el día de hoy, mis hermanos. Si alguna vez tienen, pues yo digo, la dicha de encontrar algún rabino judío, van a ver que habla 8, 9, 10 lenguas. Hebreo moderno, hebreo antiguo, inglés, yiddish, alemán, español, francés, italiano. Es un pueblo de comerciantes. Y los rabinos también eran comerciantes. San Pablo, por ejemplo, fabricaba con sus manos carpas, tiendas de campaña. Era su oficio. Lo dice cuando se encuentra con Áquila y Priscila
exiliados de Roma. Y él lo repite, mis manos son las que trabajan. Yo no vivo a costillas de la iglesia. Así los rabinos tienen su negocio y son rabinos al mismo tiempo. La gran mayoría son personas muy cultas. San Pablo era culto. El día de hoy, lo digo con mucho respeto, como una súplica, una exhortación a los señores cardenales, arzobispos, obispos. Pongan todo lo que está de su parte. Ustedes ya son lo que son, pero para que los jóvenes puedan cultivarse más que nuestra generación, más que nosotros mismos. Yo estudié 28 lenguas, yo tengo 5 licenciaturas, yo soy un hombre que me la paso, que no pierdo ni un minuto, que siempre traigo libros conmigo, que siempre estoy leyendo. Y vean, los libros que yo utilizo son fuentes. Yo ando siempre viendo fuentes auténticas. Ahorita, ¿qué es lo que estoy leyendo? Un poquito el libro del Zohar en arameo y hebreo para ver unos detalles de la liturgia católica. Estoy terminando de repasar el Concilio de Trento en un volumen que trae los 20 concilios ecuménicos, también el Vaticano II. Ya los leí, pero estoy repasando el Concilio de Trento. En las clases estoy leyendo manuales del cardenal Pedro Parente, que fue de la última generación de teólogos romanos, manual de teología dogmática. Y manejo todo el día la Biblia en hebreo, en arameo, en griego, el Antiguo y Nuevo Testamento, la sinopsis de Kurt Aland de 4 columnas del Santo Evangelio, el Denzinger, el Enquiridium de Historia Eclesiástica Antigua del Padre Kirch, el Enquiridium Patristicum, el Enquiridium Asceticum, el Enquiridium Biblicum, el Enquiridium Liturgicum, el Enquiridium Clericorum. Son manuales de uso constante para mis clases con las madres. Toda mi vida está entre esos libros, mis hermanos. ¿Y cuál es mi deseo? Que mis alumnas me superen. Ellas tienen más medios que yo. Yo nunca tuve un Monseñor Puente que me ayudara, nunca. Ellas sí tienen. Hay de ellas que no me ganen. Y esa es mi súplica. Hace poco les decía yo también a los señores arzobispos y cardenales, tengamos el espíritu de Juan Bautista respecto de Cristo. ¿Qué decía Juan Bautista? Que Él crezca, aunque yo disminuya. Solo así tendremos grandes apóstoles. Cuando los formadores de los seminarios, los profesores, los señores obispos quieran, deseen, procuren, faciliten que los nuevos sacerdotes sean más cultos que ellos. Si yo soy una eminencia, diga el señor cardenal, yo quiero que tú seas el doble eminente, más que yo. Señores obispos, digan, si yo soy una excelencia, porque así los llamamos a ustedes, yo quiero que ustedes sean más excelentes que yo. Ese fue San Pablo. Ese fue San Pablo. Tercera nota. San Pablo era un enamorado de Cristo nuestro Señor. Un enamorado de la Santa Madre Iglesia.
se desvivió. Impendar et superimpendar, dice él. Me gastaré y me regastaré por ustedes. Se agotó, fíjense la palabra, gota, hasta la última gota, por la Iglesia Católica. ¿Sufre alguno de ustedes? Yo sufro. ¿Llora alguno? Yo. ¿Goza alguno? Yo gozo. Era un padre. Lo dice literalmente, ego vos genui. Yo los engendré a ustedes en el Evangelio. Un hombre que llevaba las llagas de Cristo. Ya no me moleste, yo llevo las heridas de Jesucristo en mi cuerpo. Tal vez llevaba los estigmas, tal vez no, pero sí en su corazón. Lo único que había era la presencia de Jesucristo nuestro Señor, un hombre de Dios que vivía únicamente para Dios, un hombre de oración, de sacrificio, de penitencia, de mucho trabajo. Esas son las tres notas que necesita la Iglesia para ser restaurada el día de hoy. En todo cristiano, pero muy en especial en los consagrados. Esta fiesta complementa la fiesta de ayer de San Pedro. Que el Papa Francisco cuente con los sacerdotes, obispos y cardenales más preparados de la historia. Ahora hay medios que antes no había. Cuando yo era seminarista, en todo el seminario de Tijuana había únicamente un evangelio en griego y estaba en el comedor, griego y latín. Entonces, antes de las comidas se leía siempre un versículo del evangelio. Yo ya había estudiado el griego con toda mi alma, con muchísimos sacrificios, pidiendo permiso para levantarme antes que los demás, aquí en Tijuana. Pedí permiso para poder leer el evangelio en griego y me dijeron, de mala gana, superior, pero me dio permiso. Puedes ir allá, pero no te puedes sentar, lo puedes leer únicamente de pie. Y ahí iba yo al comedor del seminario y de pie, leyendo el evangelio. No lo acabé todo, el Nuevo Testamento, pero avancé bastante. Con sacrificio se hacen las cosas, mis hermanos, contra todos los obstáculos. Santo Padre Francisco, mi deseo es que cuente usted con los cardenales más cultos del mundo, con los obispos más ilustres, con los sacerdotes más instruidos, con las religiosas más cultivadas. Ese debe ser nuestro regalo para usted, para que podamos aconsejarlo. Y en ciertos casos, Santo Padre, no se enoje, como San Pablo aconsejó a San Pedro, resistiéndole en algunos puntos en que San Pedro, como todo ser humano, como yo, como usted, se equivocó. Restitit ei in faciem. San Pablo le resistió a San Pedro, como nosotros a usted, Santo Padre, en esos puntos que usted conoce perfectamente, que como hijos piadosos que lo queremos tanto y rezamos tanto por usted, nos duele. Cuente con nosotros, Santo Padre Francisco, cuente con nosotros. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.